Bueno, hoy comenzamos la siguiente sesión en la que tenemos la ponencia que lleva por título Intervención educativa de menores con discapacidad visual desde la ONCE. Aquí hoy vamos a tener a la conferencista, a Carmen Tristante Ortiz, que como podremos ver a lo largo de la ponencia, nos hablará sobre todo durante su intervención de aquella práctica que ha llevado a cabo tanto con familia como con menores. En este caso, Carmen tiene un máster universitario en orientación, asesoramiento y mediación familiar por la Universidad de Murcia. También tiene un máster universitario en terapia familiar sistémica en el Centro de Terapia Familiar de Barcelona. Cuenta con más de 35 años de experiencia en la atención directa con personas con discapacidad visual, en este caso con menores, y también en la atención con la familia, con distintas actividades, con distintas acciones que ha llevado a cabo. En este caso también ha estado trabajando durante 11 años como profesora asociada y como profesional, como estamos comentando, en la Universidad de Murcia. Pues muchas gracias, Carmen, por tu disposición y tu aceptación para poder contar contigo a lo largo de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Isma, por la invitación. También agradecer a la Universidad de Chihuahua, a la Autónoma, por esta oportunidad que me da. Y bienvenidos a todos y a todas a esta charla. Espero estar a la altura de las circunstancias y la verdad que viendo la presentación que me hace Isma, digo, qué susto, por Dios, qué mayor soy, ¿no? Más de 35 años. Bueno, pues efectivamente mi comunicación voy a intentar, hablo muy rápido, me pongo muy nerviosa, soy una persona apasionada, espero hablar despacito, como ustedes los sudamericanos que hablan muy bien, pronunciar para que se me entienda, intentar atenerme a los 45 minutos porque la experiencia me dice que siempre entraña muchas dudas y muchas ganas de preguntar acerca de ONCE. Entonces me gustaría que ustedes tengan la oportunidad de preguntar y poder contestar aquellas preguntas que tengan, ¿vale? Al final. Procuraré atenerme al tiempo de los 45 minutos. Lo dicho, muchas gracias a todos por la invitación, es un placer estar aquí. Aquí son las 5 de la tarde en Granada, España, y bueno, y que voy a intentar pasar un ratito con ustedes y dar respuesta. Acercarnos un poquito a lo que es la ONCE. Efectivamente, Isma me dijo que hiciera algo sobre intervención educativa con menores con discapacidad y claro, yo siempre voy a tirar a la familia, pero he intentado dar una visión más genérica de lo que es la ONCE y lo que hacemos en el equipo de atención educativa a menores con discapacidad visual. Bueno, en primer lugar, eh, para cuando hablamos de atención al alumnado con discapacidad visual, tenemos que centrarnos en la diversidad que tenemos del alumnado, porque aunque hablamos como una característica muy específica de personas ciegas o alumnado con ceguera o con discapacidad visual, la realidad es que hablamos de una diversidad de alumnado muy grande. Perdón, no sé qué pasa, pero esta diapositiva yo la tenía con ahora. Vale. Hablamos de una diversidad muy grande porque efectivamente atendemos alumnos desde que nacen, desde que son bebeitos, desde que vienen los papás diciendo que me acaban de decir que he tenido un niño que no ve bien o que puede tener un problema de ceguera o de visión grande. Entonces, atendemos desde que nacen hasta sin límite de edad en la ONCE. Pero yo voy a intentar en este rato atenerme a lo que es el sistema, o sea, la etapa educativa. Es decir, desde cero hasta etapas posobligatorias, ¿vale? Pero aunque efectivamente es algo muy específico, la ceguera o discapacidad visual, dentro del mundo de la discapacidad, es verdad que nuestro colectivo es muy variopinto y muy diverso. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que intento mostrar aquí es que tan solo un 15% de los alumnos que atendemos padecen ceguera total. Es decir, el resto del colectivo, el 85%, tienen un resto visual más o menos funcional. Ahora veremos cómo es ese resto y qué características exigimos para la atención, ¿vale? Pero hablamos de resto visual, pequeñito, pero resto visual. Evidentemente no es lo mismo la ausencia total de visión
que tener un resto pequeño. Esa va a ser una variable muy importante en la diversidad de nuestro alumnado. Pero otra también importante es, o no menos importante, es que el alumno nazca ya con la ceguera, es decir, que el origen de la ceguera o de la discapacidad sea congénito o que se adquiera. Evidentemente, en la etapa educativa, si aparece en la etapa de primaria un alumno con 10, 11, 15 años se queda ciego, no es lo mismo que haber nacido ciego. Por supuesto, en la edad adulta hay otra diversidad. Por supuesto que otras cosas que van a otra variable o otro elemento muy diferenciador va a ser que el alumno solo tenga el problema visual o que a veces, como sabemos, la discapacidad visual no viene sola, sino que viene acompañada o consecuencia de otras discapacidades añadidas. A veces se nos da un alumnado con sordoceguera. Imagínense lo que es la deprivación de los dos grandes sentidos de acceso a la información, el auditivo y el visual. Tenemos un colectivo de alumnos con sordoceguera, pequeñito, pero lo tenemos. También a veces vienen con otra discapacidad añadida, como es la discapacidad física o la psíquica. En total, en torno a un 30% del alumnado tienen otras discapacidades añadidas, que nosotros vamos a ver ahora cómo les atendemos. No cabe duda que hay otros factores determinantes en la variabilidad de la diversidad del alumnado que tenemos, como pueden ser los factores culturales. La ceguera o discapacidad visual no repara en familias de bajo, alto o medio nivel cultural. La discapacidad visual cae porque toca por una enfermedad, por lo tanto, y cae en una familia con un nivel cultural medio, bajo, alto o socioeconómico y con unas actitudes determinadas. Por lo tanto, esto va a ser un elemento muy, muy importante y diferenciador en la atención de nuestro alumnado y de nuestra familia. A continuación, he querido poner otra diapositiva que nos va a ubicar o contextualizar en lo que son las patologías más importantes que atendemos. Para todo esto un poco con el objetivo de que ustedes puedan ver un poco cómo es el colectivo que atendemos en ONCE. Bueno, no lo he dicho, quizás no lo he dicho antes y lo doy por hecho, pero ustedes no tienen por qué saber las siglas de ONCE a qué corresponde. Y es que ONCE es Organización Nacional de Ciegos Españoles. Se trata de una ONG, una organización no gubernamental de derecho público, es decir, puede acceder cualquier persona que reúna los requisitos que más adelante veremos, y tutelada por el Gobierno. El Gobierno, el Estado español, decide que a través de su Ministerio de Asuntos Sociales, de Política Social, va a supervisar cómo se atienden a este colectivo de personas con esta discapacidad. ¿De acuerdo? En el tema de alumnado, centrándonos en el alumnado, también esto vale para muchos adultos, pero bueno, ¿cuáles son las patologías visuales que llegan a dar como consecuencia esa discapacidad grave, esa ausencia total de visión o parcial? Pues tenemos, o es frecuente encontrarnos con cataratas congénitas, bebés que ya por una cuestión genética, de origen familiar, pues adquieren esa catarata. O también en un momento del desarrollo embrionario se puede producir cataratas congénitas, que aunque es cierto que cada vez son más intervenidas quirúrgicamente, pero pueden dejar una lesión a nivel visual, de funcionalidad visual importante. También tenemos la miopía magna, que es un tipo de miopía que ustedes van a decir, pues que miopes somos muchos efectivamente, hay una incidencia muy grande de esta patología visual, la miopía, pero hablamos de una miopía un poco diferente, que es la magna, que es muy degenerativa y que sí causa, afecta en la agudeza. Y aunque tengan una corrección adecuada de lentes, de gafas, no consiguen la mejora en la agudeza. Por lo tanto, tenemos niños con grande miopía magna. También tenemos alumnos con nistagmus. El nistagmus es ese movimiento ocular que puede ser horizontal o vertical y que continuamente el niño que nos mira o el alumno que nos mira está en ese movimiento que en cierto modo nos pone muy nerviosos, y al alumno también, porque hace que lo vea todo en movimiento. Esta patología visual, dicen nuestros oftalmólogos, que va muy vinculada, que no es una enfermedad en sí misma, sino que va vinculada a un cuadro patológico visual. También lo vamos a encontrar siempre en personas o alumnos que sufren
de albinismo. Es muy frecuente en el albinismo padecer el nistagmo. También tenemos enfermedades retinianas que afectan a la retina. Muchas de ellas, o la gran mayoría, de origen como es la retinosis pigmentaria, una serie de enfermedades también de origen genético que la padecen, suelen padecerla no un hermano. Es frecuente que vengan los papás primero con uno de los niños y después con el hermanito, porque es de origen hereditario. También las atrofías ópticas, que tienen mucho que ver con trastornos, evidentemente, del nervio óptico, con trastornos neurofisiológicos o patologías, como puede ser la parálisis cerebral o otras patologías de índole más que lleva consigo, además, suelen ir unidas a otras discapacidades. El glaucoma, que también es la llamada tensión ocular, que en los niños es menos frecuente que en los adultos, pero que a veces también ahora se está dando con una incidencia congénito. Y luego otras patologías que pueden ser de índole traumático, por accidente, en fin, una serie. Tampoco aquí voy a tratar, simplemente por contextualizar un poco de qué hablamos, ¿no? Sí decir que la retinopatía del prematuro ahora es una, no sé si en los países de Latinoamérica se está dando, Sudamérica o no. Aquí en España quiero hacer un poquito de mención a esta patología, en la que, por ser tan mayor y tan antigua en esta casa, cuando empecé a trabajar era una de las patologías más recurrentes en el alumnado, que además producía ceguera total. Y afortunadamente ahora está a extinguir. Es de los avances de la ciencia que podemos decir se están mejorando. Esto estaba unido a un exceso de oxígeno al nacer los grandes prematuros y al inicio de las incubadoras. Parece ser que la oxigenoterapia excesiva producía en esa retina inmadura un problema que ahora de ahí, por ahí vemos todos los bebés o los grandes prematuros en la incubadora con los ojitos tapados. Con lo cual, tengo que decir que es una mejora afortunadamente, de la ciencia, un avance científico favorable, en el cual ahora apenas tenemos incidencias de retinopatía del prematuro. En cambio, tenemos personas de 40, 50 años en esa franja 30, 50, que sí que la padecen y además con una ceguera. Bueno, con esto del online, no sé si se me escucha o no, es un poco la sensación, pero voy a intentar dar ligereza a esto. ¿Cuáles son los requisitos que la OMCE establece para ser una persona, un alumno, en concreto ahora en el tema educativo, atendido? Bueno, como he dicho, la OMCE, como organización no gubernamental, atiende desde que nacen hasta sin límite de edad. Atendemos. Los requisitos para ser afiliado, que afiliación significa o es sinónimo de socio, para ser socio de OMCE, los requisitos que la OMCE establece son los que establece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como legalmente ciego, y equivale a tener una agudeza visual o igual o inferior a 0,1 o una reducción de campo igual o menor a 10 grados. Esto significa que son personas ciegas o con un problema visual grave. No hablamos de una miopía o un problema, no, hablamos de un problema visual, una discapacidad importante que limita la vida de las personas en mayor o menor medida. También la ONCE, para hacer los socios, como es una entidad que tiene sus propios estatutos, estableció que fuese española, por lo tanto, solo los españoles pueden ser afiliados. Ahora bien, a nivel educativo tenemos una salvedad, y es que cualquier alumno que está cursando sus estudios de infantil, primaria, secundaria obligatoria, que es extranjero, o bien porque es extranjero y tiene esos requisitos de agudeza y de campo visual, pero no es español, o bien es español o extranjero, pero no llega a esos requisitos porque su baja visión es baja en torno al 20-30%, pero no llega al 10%, pero observamos o valoramos que su situación educativa se ve tremendamente afectada o repercutida, su normal desarrollo escolar, por el hecho de no ver bien, ahí le vamos a atender. Por lo tanto, en definitiva, atención educativa a alumnos con baja visión que ven entre el 20 y 30%, por supuesto todos los de ahí hacia abajo totalmente atendidos, los afiliados todos y los extranjeros con esas condiciones visuales también.
Espero que esto haya quedado medianamente claro. ¿Qué modelo de atención tenemos en ONCE? Pues el proceso que tenemos y el modelo que tenemos de atención para la atención educativa de alumnado se basa en un modelo de coordinador de caso. Somos un equipo interdisciplinar, como veremos un poquito más adelante, interinstitucional también, y lo que hacemos, se inicia la atención, la detección del caso, no viene por el colegio, no viene por la familia, y le derivamos a la afiliación si sus condiciones oftalmológicas entran dentro de lo que se exige. Entonces se inicia el proceso de afiliación. Le hacemos una acogida institucional de bienvenida a la ONCE, les comentamos que en la ONCE a nivel institucional los políticos, los directivos de ONCE acogen, y los profesionales, en este caso los trabajadores sociales, como soy yo, iniciamos esa acogida con la entrevista social, que a su vez consiste en el estudio de necesidades, como veremos. De esa entrevista y de esa evaluación de necesidades del caso, vamos a determinar un plan individual de atención para cada alumno. Plan individual de atención educativo, interdisciplinar. Siempre cuando hablamos de atención temprana, infantil, primaria o secundaria obligatoria, ese PIA educativo va a estar coordinado por maestros que ahora veremos más adelante de nuestro equipo. Vale. En la entrevista familiar de acogida, que llamamos, siempre intentamos, la llevamos a cabo los trabajadores sociales, y siempre intentamos que esté presente el alumno y sus padres, incluso a veces los hermanitos. Hablamos, también es verdad que por mi deformación y formación profesional, siempre quiero que sea una visión sistémica. Quiero ver al alumno en su contexto, en su mayor interacción familiar y demás. Por lo tanto, intento siempre que sea familiar esa entrevista. ¿Qué se pretende? Pues pretendemos que se sientan escuchados y comprendidos en su problema. Por eso es muy importante la interacción de papá, de mamá, del bebé o del niño de 10 años o de la niña con la hermanita. Nos interesa mucho observar esa interacción. Intentamos como objetivo siempre crear ese vínculo, porque ese es el primer paso, pero en realidad cuando llegan a 11 empiezan, pero vamos a acompañarle a lo largo del proceso educativo e incluso el proceso de la vida. Yo tengo alumnos que han sido alumnos y ahora son mis jefes 30 años después. Por lo tanto, supone la base, el pilar, que vamos a crear ese vínculo profesional, por supuesto, para la intervención con la familia posterior. Y no solo del trabajador social. Tenemos que cuidar mucho esa primera entrevista, porque es el pilar, como digo, y va a crear esa base de relación, pero no solo con el trabajador social, sino con el resto del equipo. Y por supuesto también en esa entrevista, por eso es una entrevista que hay que cuidar mucho y hay que estar muy preparado ese día, porque consiste también en hacer esa primera hipótesis o diagnóstico social, que consiste o que se hace a través de evaluar qué necesidades tiene esa familia y ese alumno para poder orientar hacia ese plan individual de atención, ese PIA, para aplicar esos recursos que va a necesitar de la forma más ajustada. En definitiva, cuidar mucho esa primera entrevista, que se sientan comprendidos y escuchados es fundamental, porque vienen con una carga emocional, sobre todo los padres de bebés o los padres de cualquier edad, muy grande. Ante esa comunicación del diagnóstico es muy duro, se ven truncadas sus expectativas, se ve truncada su vida, y a veces están en estado muy inicial de shock y emocionalmente muy afectados. Por lo tanto, hay que cuidar mucho esa primera entrevista por lo tanto, a veces no basta con una primera entrevista. La entrevista social a veces tiene que ser 2 sesiones o 3 con la familia para conseguir estos objetivos. ¿Y qué vemos en esa entrevista? Pues como trabajadora social, para evaluar esas necesidades, yo parto de esa situación educativa en primer lugar. Es decir, es un niño de bebé, está en casa, la mamá está trabajando y tiene que ir a una guardería, a una escuela infantil, o se trata de una niña de primaria de 10 años que acaba de perder la visión, o se trata de un niño de 14 que ha tenido problemas visuales pero hasta ahora no han venido. Fundamental, curso, colegio,
público, privado, del barrio, de otra ciudad, de otro sitio, situación escolar, educativa y escolar, y la historia, si ya la tiene, de ese alumno. Fundamental, también la estructura familiar. ¿Con quién vive? Papá, mamá, es una familia monoparental, vive con los abuelos, se trata de un caso de acogida, se trata de una familia de un nivel cultural, económico alto, bajo. Fundamental, la estructura de la familia y la historia, así como los roles familiares, si es la mamá la que se encarga de educar a los niños, por el contrario, es más bien la abuela, o está a cargo de los abuelos, o hay dos cuidadores, o reparten los roles familiares, incluso si esos roles cómo eran antes y cómo son ahora. Si, es decir, si hay otros hermanos, cómo han repartido los roles educativos los padres y cómo ahora se han trastocado o no. También evaluamos y valoramos cuál es la situación de dependencia y autonomía. Evidentemente un bebé pues, es siempre dependiente de los padres, pero cuando ya empiezan a tener cierto nivel de desarrollo y de autonomía, qué cosas hace el bebé o el niño solo en casa o no hace, y qué limitaciones tiene derivados de esa falta y ausencia de visión. Si sale solo a la calle, si va solo al cole ya si tiene 12 años, o por el contrario, si tiene 15 y le llevan los padres al instituto, porque no puede andar solo por la calle porque no ve. Fundamental esa situación, valorarla también. Como he dicho antes, la situación emocional. Cuando se trata de un adolescente, pues claro, o un alumno, también tenemos en cuenta qué piensa él, qué información tiene. Por eso en las entrevistas familiares de metodología sistémica, en las que todos hablan, todos escuchan, para mí es muy importante que al nivel del niño sepa o diga qué sabe él de su problema visual, qué le pasa en los ojos a su nivel. Y por supuesto, cómo lo vive él y cómo lo viven los padres. No cabe duda de que los papás de infantil y de atención temprana son ellos los que sufren la situación de impacto emocional por la discapacidad. Siempre les decimos a los padres, tranquilos, que sois vosotros los que lo estáis pasando mal. Tu hijo, tu niña, tu bebé, cuando crezca, no sabe lo que es ver. Él va a seguir viviendo su vida y su vida va a ser de una forma determinada o de la otra en función de la vida que vosotros le hayáis dado, de la estabilidad emocional, del cole, de todo lo que haya sido, pero no el hecho de no ver va a ser para él un trauma, porque va a conocer su vida así. El trauma es vuestro y en vuestras manos está el ajustar o no a esta situación, ¿no? Por lo tanto, esa situación emocional la tenemos muy en cuenta. También tenemos muy en cuenta lo que son los recursos de apoyo, en qué instituciones cuenta, con qué apoyos cuenta la familia, si tienen seguridad social, si tienen centro de salud adecuado, los servicios médicos, los servicios culturales, si participan o no, si están atendidos por otras asociaciones o no. En definitiva, todos los recursos de apoyo que tengan, los institucionales, los estatales y demás. También, qué duda cabe, la vida social. Nos interesa la interacción del alumno con sus iguales. Si participa en actividades extraescolares, si ya está en educación primaria, secundaria, posobligatorias, incluso universitario, qué vida social tiene, qué de amigos, nos interesa mucho. Pero también la vida social de la familia, porque de alguna manera o alguna forma eso va a modelar el que el alumno tenga un modelo de interacción o de amistad o de vida social. En definitiva, son muchas áreas que cubrimos para garantizar de alguna forma un plan individual, que veremos ahora las áreas que trabajamos, integral de bienestar para, de alguna manera, luchar por el mayor nivel de inclusión y de bienestar social del alumno. Vale. ¿Cómo llevamos a cabo todo esto? Bueno, de momento he hablado de lo que era la intervención como trabajadora social en esos momentos previos, pero que duda cabe que somos un equipo interdisciplinar, como he dicho antes, e interinstitucional. La ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, desde el año 80, los años 80 que llegó la Ley de Integración Social, la atención educativa al alumnado lo hace a través de convenios con el Ministerio de Educación y las consejerías, porque en España
las competencias educativas están transferidas a través de a las comunidades autónomas. Entonces, nuestros equipos a nivel nacional, en concreto en Granada puedo hablar de los que somos, pero a nivel nacional he intentado deciros qué profesionales componemos estos equipos. Pues generalmente tenemos en todos los equipos de todas las provincias y ciudades de España, tenemos oftalmólogos y ópticos colaboradores. Ellos no pertenecen ni a la ONCE, o sea, no son personal fijo, son personal como un contrato de arrendamiento de servicio donde ellos, el oftalmólogo y el óptico, nos van a dar las herramientas a nivel de diagnóstico y de material óptico que el alumno va a necesitar. Por lo tanto, colaboramos con ellos desde el minuto cero a nivel inicial. También trabajadores sociales, como ya habéis visto en donde estoy yo. También tenemos psicólogos y pedagogos, donde la ONCE, por ejemplo, trabajadores sociales, en general nos paga la ONCE. Somos contratados, en mi caso, a mí me contrata ONCE, Organización Nacional de Ciegos. Los psicólogos también. Los pedagogos ya son de la Consejería de Educación, al igual que los maestros. Por ejemplo, en Granada contamos con 11 maestros de apoyo que apoyan a niños. 2 de ellos, de los 11, son especialistas en atención temprana. Los 9 restantes atienden todas las etapas educativas restantes. Y de los 11, 6 son de la Consejería de Educación. Los otros 5 son de ONCE. Pero somos un equipo donde compartimos sede, compartimos horario, compartimos despachos, compartimos todo, aunque seamos de instituciones diferentes. También contamos con técnicos en rehabilitación. Y estos son profesionales especializados y formados por ONCE, cuyo objetivo es entrenar a los alumnos ciegos a que manejen materiales ópticos, como pueden ser lupas de baja visión, pueden ser lupas, telelupas, materiales de alta especialización óptica y no óptica. Al final, el objetivo de los técnicos en rehabilitación es entrenar para que los alumnos sean lo más autónomos e independientes posible para las habilidades de la vida diaria, para la higiene personal, la comida y para los desplazamientos en su medio habitual, en el colegio, en el domicilio y, según madurez, fuera de casa, fuera del domicilio, en la calle. Esa es la misión de los técnicos. Los técnicos en rehabilitación son profesionales especializados y contratados por ONCE. También contamos con especialistas en producción bibliográfica, que son los que se encargan de transcribir los libros de texto, los apuntes en sistema braille o ampliar los materiales. Contamos también con animadores socioculturales en el equipo, que son los encargados de realizar o programar actividades de ocio, como veremos más adelante, complementarias para nuestro alumnado. Instructores en tiflotecnología. Y ustedes, porque no me pueden contestar, esto de hablar sola, el monólogo, aún no me acostumbro, aunque llevamos años, pero me dice la gente, ¿tiflotecnología? ¿Eso qué? ¿Tiflotecnólogos? ¿Qué es eso? ¿Esos son de la Luna o de Marte? Pues los instructores en tiflotecnología son profesionales, ingenieros informáticos, que la ONCE ha capacitado y ha formado a lo largo de estos años para que las tecnologías de la información tengan adaptación a las personas ciegas. En definitiva, tiflo significa ciego en griego, por lo tanto es tecnología aplicada a los ciegos. Entonces, esto ha supuesto, las nuevas tecnologías para nuestro colectivo de alumnado ciego y de personas adultas, ha supuesto un antes y un después, porque eso ha permitido que las personas limitadas y deprivadas del acceso a la información puedan manejarse en las redes sociales, puedan mandar WhatsApp, puedan estar en el mundo, comprar online, todo lo que ya nos está permitiendo incluso lo que nos pueda permitir la inteligencia artificial, puedan estar al tanto de esto. Y además suplen de alguna forma hándicaps o limitaciones muy importantes que tienen. Por lo tanto, estos instructores también son una pieza clave en nuestros equipos. El técnico de empleo lo he señalado aquí porque en realidad sería la continuación, una vez que acaban la etapa educativa, colabora con el equipo educativo también
en la orientación educativa y profesional, pero esto está más enfocado a los adultos. Y luego pues contamos con personal administrativo de apoyo y los gestores, que son los jefes que dirigen los equipos. Bueno, ¿y qué programas tenemos o cómo defendemos todo este equipo y todo este engranaje? En realidad, ¿qué hacemos? Pues hacemos para incluir a nuestro alumnado, que como decimos por ley es obligatorio que todos los centros sean de integración educativa, porque hace años, en los años 70-80, España tenía segregados. Los niños ciegos tenían dos problemas en las familias. Primero, aceptar que tenían un hijo ciego en su vida. Y segundo, que ese hijo ciego no tenía colegio en su pueblo, en su ciudad y en su barrio y se tenía que ir a otra ciudad, a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Alicante, a estudiar porque no había posibilidad de estudiar. Por lo tanto, esto ya afortunadamente se acabó. Ahora todos están en una educación integrada, pero lógicamente nuestro equipo es el encargado de ese apoyo a la educación, ¿no? Y atendemos desde atención temprana, como he dicho. ¿Cómo atendemos en atención temprana? Pues cuando el bebé está en domicilio, es decir, cuando es un bebeíto de meses. Bueno, esto es una lucha que llevamos ya a los 30 y tantos años de detectar a través de hacer campañas de sensibilización con los oftalmólogos, con los pediatras, con el objetivo de que el bebé nos llegue lo antes posible. Porque como ustedes saben, el tiempo en educación es determinante y los primeros años más todavía. Entonces intentamos que los padres tengan la máxima formación desde el minuto cero sobre su bebé, con las características que tiene y lo que es la estimulación que deben dar y la atención que deben dar desde los primeros días y meses de vida. Y también aquí damos esa atención interdisciplinar, la damos. En este programa de atención temprana somos 3 profesionales clave. Trabajador social, perdonad que diga la primera, pero por el orden del proceso metodológico, trabajador social, psicólogo o psicóloga y maestra o maestro, especialista en atención temprana. Lo que hacemos es capacitar y formar a los padres, aparte del acompañamiento emocional y demás, para que sepan estimular a su bebé y, por supuesto, darle estimulación sensoriomotriz para estimularle a nivel visual desde el primer momento. Si el bebé permanece en domicilio porque es muy bebeíto, muy chiquitito, o porque los padres deciden tenerlo los primeros años, incluso vamos a casa o vienen aquí a la 11, a las 7 de la 11, un día a la semana o 2 para recibir esas sesiones. Normalmente un día a semana. Si el bebé ya está yendo, que a veces recomendamos la mayoría de veces, que asista a los centros de atención temprana públicos, que los hay municipales o de la comunidad autónoma, para que reciban esa estimulación sensoriomotriz global, donde hay fisioterapeutas, logopedas, hay profesionales especializados en la atención temprana. Entonces hacemos esa combinada, 11 servicios públicos y centrada mucho la atención en la familia. Os contaría tantas cosas de atención temprana porque además me parece el programa más preventivo y más bonito de todo, pero no puedo detenerme porque si no me paso en el tiempo y hablo mucho. Por cierto, ¿cómo voy? Vale. Apoyo a la educación. Atendemos al alumno en la educación infantil cuando ya van de 3 a 6 años, que aquí en España ya es obligatoria la educación. Bueno, es opcional, pero normalmente están escolarizados todos de 3 a 6 años. En la educación primaria, en la educación secundaria obligatoria, que van profesores o maestros nuestros de apoyo a los centros educativos públicos, privados, concertados, que la familia ha elegido o donde le hemos orientado o le pilla cerca de casa o ha decidido la familia. Ahí nuestros maestros van de forma itinerante en una sesión semanal, en 2, si el niño está en primaria, está aprendiendo, le damos más importancia a los momentos educativos vitales, como puede ser el inicio de una lectoescritura o que el alumno acaba de perder más visión o se acaba de quedar ciego. Ahí nuestra atención puede ser hasta 2 o 3 sesiones semanales, pero habitualmente es una sesión semanal, donde se forma y se capacita a los maestros, a los tutores y se atiende al alumno de forma individualizada a través de la profesora de apoyo o a través o dentro del aula, ¿de acuerdo? Incluso nuestros maestros entran dentro del aula. Entonces, damos también atención educativa a niños y jóvenes que están en centros educativos específicos. ¿Por qué? Porque están
afectados de otras discapacidades, lesión cerebral, otras graves discapacidades, donde la visual es una añadida más, pero no es la determinante. Ahí nuestra función como equipo no es tan, digamos, tan periódica, es más de seguimiento, donde también se orienta a los profesionales, pero de una forma menos intensiva, podríamos decir. Pero los atendemos, ¿eh? Hasta los 21 años que acaba su escolarización obligatoria en estos centros. También damos apoyo, por supuesto, nosotros a bachillerato, a ciclos formativos, a formación profesional. Lógicamente aquí ya intentando que el alumno tome las riendas y sea el propio alumno el que demande más nuestro apoyo, más que ir al aula o a la clase, ¿no? Pero sí en reuniones, en claustros de profesores, damos orientaciones, damos formación y demás. Así como a la formación universitaria y alumnos que además de estar en la universidad deciden de mayores estudiar, seguir con su formación. Nuestro apoyo no acaba. Sí es verdad que el convenio de equipos de orientación EOS que marco aquí, quiero decir equipos de orientación educativa y psicopedagógica, que es la nomenclatura que utiliza la Consejería y el Ministerio de Educación en España para hablar de los equipos de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales. En este sentido, nuestro equipo está reconocido como un EOS específico de atención a la discapacidad visual. Ahí el Ministerio obliga a las enseñanzas obligatorias. Nosotros llegamos un poquito más lejos, hasta los adultos. Pero vaya, esto es simplemente algo informativo. Perdón, voy a beber un poquito de agua. El PIA. ¿Cómo atendemos a través de qué áreas o qué áreas damos para atender en el equipo interdisciplinar esas necesidades de nuestro alumnado? Pues las áreas específicas de nuestro plan individual de atención, aunque es, como digo, individual, cada alumno tiene unas áreas diferentes o las tiene todas según las necesidades o tiene solo unas pocas, pero he querido que ustedes conozcan cuáles son nuestras áreas de intervención. Por supuesto, el desarrollo evolutivo infantil es para todos los alumnos de 0 a 6 años con ceguera o discapacidad visual grave. La intervención familiar intentamos que sea transversal también para todos. Efectivamente, cargamos mucho más la intensidad de la atención familiar en las primeras etapas, por aquello que he dicho antes de la prevención, en la atención temprana y tal. Pero siempre la familia necesita ese acompañamiento, esa orientación, se la vamos a dar. El ajuste a la discapacidad es un área también transversal porque es frecuente, como veremos ahora, que no acepten o que se ajusten a esas necesidades específicas que tienen, ¿no? Entonces es aceptar que no es fácil, que las limitaciones que da la discapacidad. Las técnicas instrumentales básicas hacen referencia al braille, a la lectoescritura en otros sistemas como el audio y que básicamente van a dar los maestros in situ en el cole, como hemos dicho, de forma itinerante. La estimulación visual, porque siempre que hay un pequeño resto, por muy pequeño que sea, intentamos sacarle el máximo partido entre técnicos de rehabilitación y maestros fundamentalmente. La autonomía, porque nos parece súper importante que un alumno no solo tenga curricularmente objetivos, sino que sea autónomo, porque eso va a redundar en su autoestima y en todas las demás áreas de su vida. El ocio y tiempo libre, porque es importante que el alumno se relacione, como sabemos, y tenga sus actividades y su desarrollo, así como la competencia social, porque es frecuente que nuestro alumnado las habilidades sociales, por el hecho de no ver, las tengan mucho más, tengan más dificultad para competir a nivel social para las habilidades. Por lo tanto, es un área que también la tenemos muy en cuenta, sobre todo en los adolescentes. Así como la orientación educativa, que sea ajustada, que no sea un currículum con muy buenas notas en primaria, secundaria, pero luego no tenga salida porque él decida hacer una cosa que luego por su patología o sus limitaciones no va a poder desarrollar. Y por supuesto, como he dicho antes, las tecnologías de la información es todo lo que compete las tecnologías adaptadas para la persona con discapacidad. Vale. ¿Cuáles son? He querido, para que ustedes tengan un mapa o una foto de cuáles son
las necesidades que encontramos en las familias y en los alumnos que atendemos. Muy rápidamente, porque quiero mantener mi tiempo, ¿no? El tiempo que he dicho, ajustarme a que ustedes puedan preguntarme. Pues mire, en un intento de generalizar, porque cada familia, cada alumno es único. Sí es verdad que nos encontramos, el hecho de que, de que pierdan la visión parcialmente o total, nos solemos encontrar que a nivel emocional hay una aceptación a veces muy desajustada. No es fácil, la palabra aceptación es dura y no es fácil ajustarse a que no veo, a que mi hijo no ve, sobre todo para los padres o al propio alumno, adolescente con sus necesidades de adolescencia y decir encima tengo que utilizar una ayuda óptica, una gafa, un material distinto o manejarme en braille. Es fácil que haya una repercusión o una situación no ajustada entre qué puedo hacer y cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis expectativas. A nivel educativo también, lógicamente, nos vamos a encontrar en general con unas dificultades de acceso a la información muy grandes. El mundo está hecho para personas videntes. El currículo es por pizarra, por nuevas tecnologías, por los libros de texto, por lo tanto van a necesitar de apoyos y materiales específicos, incluso de la adaptación curricular significativa o no tan significativa, nuestro alumnado. Eso es obvio, ¿no? En la autonomía van a tener también en mayor o menor medida una repercusión importante. ¿Por qué? Porque les va a hacer más dependientes a nivel para tareas esenciales de la vida, como puede ser comer, vestirse, desempeñarse, como para la movilidad en exteriores. Una persona que no ve, lógicamente, el mundo en las calles no están adaptadas. A nivel social, también observamos unos hándicaps muy grande en nuestro alumnado, como puede ser las dificultades que tienen en un mundo tan visual, que se da tanta importancia a la imagen, como tanta a la foto, a la pose en la actualidad, si me lo permiten. Pues lógicamente eso va a ser muy difícil de encajar para un alumno ciego, ¿no? Por lo tanto, la interacción con sus iguales y las relaciones de amistad o de noviazgo y tal se van a ver generalmente alteradas. Y la familia, qué duda cabe, hay familias con un sentido común que digo, Dios mío, yo voy a aprender de esta familia para siempre. Si a mí me pasara no sería como ellos, tan fantásticos. Me han enseñado mucho, la verdad, tengo mucho que agradecer a las familias que trabajamos, pero no siempre es fácil, porque lo que sí observamos es que hay una sobrecarga. Inicialmente hay una sobrecarga y una duda y un miedo ante el pronóstico, el diagnóstico, el futuro, qué va a poder hacer y un cambio de roles. Un cambio de roles en la familia donde ahora necesita ayuda, tengo que coger el coche y llevarle porque ahora no ve, no puede ir solo. Por lo tanto, es muy frecuente que caigan en la sobreprotección. Cariño, tú no hagas, que tú no puedes, tú no ves para salir solo. O en el abandono, parejas que se abandonan porque no pueden con la carga o padres que... O en un nivel de exigencia no ajustado, porque una forma también de llevarlo muchas familias es, sí, mi hijo es verdad que ve muy mal, pero es tan listo que él puede y además está sacando unas notazas tremendas. ¿Qué problema tiene mi hijo si él puede hacer lo mismo que los demás? Entonces, le hacen o le exigen más de lo que puede dar. También con esa actitud de querer normalizar o negar las limitaciones, vemos que también hay un nivel de exigencia no adecuado. Eso es un mapa general, como digo. ¿Qué recursos damos a estas necesidades generales? Pues también los recursos generales son apoyo y seguimiento educativo específico, como he dicho, en los centros escolares ordinarios. Aquí funciona en general lo público, todavía afortunadamente esperemos que por años bien, y que pues intentamos que estén en lo público, en lo concertado, incluso en lo privado, y según necesidades van nuestros maestros itinerantes a los centros, como he dicho. Les damos y les proporcionamos adaptación del puesto de estudio. La ONCE les proporciona materiales en régimen de préstamo, porque a veces los materiales como la línea Braille o los ordenadores adaptados son muy caros y les damos materiales específicos, tiflotécnicos, becas y ayuda educativa, a veces también complementarias a las del Ministerio, a la Administración Pública, para que tengan cubiertas sus necesidades a nivel de material y de escolares, ¿vale? Y de libros y demás. Les proporcionamos y organizamos actividades de ocio y deportivas y de tiempo libre para que, vale, están muy bien, están integrados. Intentamos que se integren en su grupo de aula con sus 25 alumnos
que no tienen otra discapacidad o tienen otra pero no visual. Pero, ¿qué pasa con un niño con 5 o 7 años que él se siente el último de la fila porque es el único que es ciego, que tiene esas limitaciones tan grandes? Intentamos ponerlo en contacto con otros alumnos de su mismo nivel educativo que tiene el problema visual y que se vayan a un campamento o a un servicio de educación transitoria una semana para que conozca y tenga la relación con otros alumnos ciegos o con discapacidad visual en el que se sienta uno más. Es importante estas actividades de ocio que favorecemos y realizamos con este alumnado. Y por supuesto le damos el acompañamiento, la orientación a la familia y le aplicamos los recursos tanto de ONCE, de becas, de ayudas, todo lo que le suponga una carga económica, como las que establece el Estado, como es las ayudas por discapacidad o por dependencia. Intentamos de forma coordinada y complementaria darles esos apoyos, tanto emocionales como materiales, para que las familias se sientan acompañados y en ese desfase que la vida le ha puesto en esa situación, puedan tener lo que en las mismas condiciones que otras familias y otros alumnos que no tienen la discapacidad. Qué rápida voy. Bueno, 47 minutos. Finalizo en 2. Por último, principios para la inclusión educativa del alumnado con discapacidad visual. Podríamos decir que quiero acabar con estos principios, que serían principios universales, pero que nosotros en nuestro equipo queremos rescatar y tener en cuenta como para la atención de nuestro alumnado y esa atención para la inclusión. Primer principio, individualidad. Cada alumno y cada familia es única. Ante 2 diagnósticos visuales igualicos, como se dice en Murcia o en el sur de España, no hay 2 familias iguales ni 2 casos iguales. Por lo tanto, la razón de ser del PIA, del Plan Individual de Atención Educativo. Cada familia y cada caso es único. No vamos a comparar, la experiencia nos da visiones globales, pero desde luego atendemos de forma individual. Integridad. La integridad haciendo referencia a la visión holística, a la visión integral. Hemos caído a lo largo de la experiencia, y esto es una autocrítica también, en parcializar mucho y centrar mucho las familias, las instituciones, el sistema educativo escolar en el rendimiento académico escolar. El alumno va bien, el alumno tiene un rendimiento estupendo, saca sobresaliente en todo, es un máquina, ¿ok? Es un máquina, pero ¿y qué pasa con la autonomía? ¿Qué pasa con la autoestima? ¿Qué pasa con su vida social, si no tiene amigos, si llega a los 17 años y está solo en casa y nunca ha salido de fiesta? Perdón, vamos a poner el acento igual en la integridad del alumno y en las otras áreas que son importantes para el desarrollo personal y el bienestar y la inclusión social, tanto como la curricular. La autodeterminación. Tenemos como también aquí, a modo de autocrítica, hemos hecho un paternalismo excesivo, a mi modo de ver, los profesionales, las instituciones, el sistema, las familias, por supuesto, pobrecito que no ve y vamos a decidir por él, vamos a ponerle esta lupa adaptada, no, vamos a ponerle, pero vamos a contar con el alumno. Si el alumno puede decidir sobre este material o el otro, vamos a ver dónde se siente más cómodo. Si la familia puede decidir si quiere este colegio o el otro, vamos a tener en cuenta su decisión. Por lo tanto, el respeto hacia la autodeterminación, porque al final eso da madurez a la familia, por supuesto a los alumnos, implicación en su propio proceso en contra de la, ¿cómo diría yo?, institucional dependencia sobreproteccionista. No sé si se me entiende con estas palabras. Participación, pues también ahí, pues al hilo de lo anterior, el consentimiento con la intervención y que la familia o el alumno firme ese consentimiento, ¿no?, informado de qué se va a hacer con él, es su propia vida, son sus propias áreas, vamos a trabajar esta área, la movilidad, la autonomía, es necesario que mejores en esto, ¿qué te parece? Ese sería un poco. Por supuesto, la confidencialidad. Aquí en España con la ley de protección de datos nos anda mucha caña, pero de todas formas yo creo que todavía se queda un poco, a veces
se queda muy largo, ¿no? Porque es muy burocrático, pero también hay que tener en cuenta que el derecho a la intimidad, sobre todo de los adolescentes, son muy sensibles, como sabemos todos, a su intimidad. Hay que respetarlo mucho, y el derecho a las familias, porque nos dan, fíjense lo que he puesto, lo que he dicho de la evaluación inicial, ¿no? De la evaluación familiar, la entrevista social. Todo lo que vemos de la familia, el mapa que hacemos, tienen derecho a que se preserve esa vida suya íntima, ¿no? Y personal. Y ya para finalizar, la coordinación. La coordinación he puesto que es la necesidad de trabajar en equipo, crear redes, trabajar en red, evitando duplicidades y contradicciones. Yo a veces digo, yo no sé cómo esta familia ha salido tan bien cuando hemos intervenido. Servicios sociales de zona, la trabajadora social del centro de salud, la psicóloga del departamento de orientación del IES, la del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, trabajadora social y psicóloga y el orientador. Hemos intervenido 15 personas o 20 instituciones en una misma familia y en un mismo caso, a veces con incluso contradicciones. Entonces, pienso que no podemos ni duplicar ni contradecirnos por el bien de la familia y del alumnado, porque al final yo creo que todos estamos en el mismo barco y debemos perseguir el mismo objetivo. Uf, creo que estoy... Y 52. Para finalizar, la ceguera o discapacidad visual limita, es cierto, limita y es un hándicap, aunque no es el principal problema, porque no se trata de la ceguera con alumnos. Cometemos el error de centrar y de enfocar y focalizar el problema. Es que mi hijo no ve y ya, mi hijo no ve, mi hijo es ciego. Perdona, tu hijo no ve y es ciego, pero tu hijo es un bebé que tiene pipí, que tiene hambre, que llora, que tiene gases. Por lo tanto, no se trata de la ceguera con alumno, sino del alumno, bebé, niño, adolescente, joven, con sus necesidades, he puesto habituales, bueno, normales o habituales de la vida, ¿no? Más, o añadido en este caso, las limitaciones por la discapacidad visual, en la cual vamos a intentar ponerle los mecanismos, los medios, los recursos para que sea su vida lo más normalizada posible y lo más que obtenga el mayor bienestar posible de acuerdo a sus expectativas y sus necesidades. Y muchísimas gracias. A su disposición aquellas preguntas o dudas o lo que quieran decirme. Y que por favor alguien me hable. Tengo la sensación de un monólogo aquí. Al no tener feedback me resulta muy complicado hablar sola. Espero que se me haya escuchado bien y se haya entendido. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que ha sido una exposición muy interesante. Si quieres, Carmen, puedes dejar de compartir pantalla. La verdad es que, sobre todo, ha sido, pues, aunque a ti te daba la sensación de que iba rápida, pero para nada. O sea, ha sido muy tranquila, lo has hecho muy bien. La verdad es que has hecho un recorrido muy minucioso por cada una de las funciones, ¿no? Por un equipo multidisciplinar y por cada uno de los recursos, ¿no? Pues voy a Muchas comenzar con gracias. algunas de las cuestiones que han ido dejando a lo largo de la intervención y sobre todo pues aquellas que nos vayan a dar tiempo, porque tenemos también que ajustarnos, ¿no? a esta agenda que tenemos. Pues Gabriela Trejo Pérez preguntaba: ¿la ONCE tiene cursos o capacitaciones para docentes que no tienen discapacidad visual? Esa es la cuestión que ha preguntado, si le quieres contestar. Sí. ¿Contesto ya? Sí, si te parece, puedes contestar ahora, sí. Ok. Gabriela me has dicho, ¿no? Sí. Pues gracias, Gabriela, por interesarte y por hacer la pregunta. A ver, la ONCE, en un principio, cuando empezamos en ese recorrido histórico que he hecho antes, la ONCE no tenía personas, digamos, con discapacidad visual para que fuesen profesionales ni profesores. Iniciábamos la integración, iniciábamos todo y entonces todos los profesionales éramos elegidos a través de un concurso oposición donde nos hacían unas pruebas de personalidad, unos test y aprobábamos una oposición o no y luego nos formaba. Entonces, ahora mismo en estos equipos interdisciplinares cada vez más tenemos personas profesionales
a afectados de discapacidad visual. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales, por ejemplo, yo soy vidente, gracias a la vida y a Dios no tengo problemas visuales, bueno, tengo la presbicia propia de la edad, pero no estoy afectada de una patología visual grave, mi compañera sí, entonces cada vez hay más profesionales, entonces la ONCE, digamos, se va nutriendo de sus propios personal afectado de la discapacidad. Nos forma, sí, pero nos forma una vez que entramos en ese concurso de oposición o elija a los profesionales, se encarga mucho. La verdad que yo tengo mucho que agradecer a la ONCE la formación que me ha dado a lo largo de esta vida, muchísimo. Formación externa, como tu pregunta es amplia, formación externa, por ejemplo, cuando vienen los profesores de apoyo y tienen un alumno ciego, ahí sí que tenemos una formación anual a través de los centros de formación a los profesores, donde organizamos cursos completos de todo el equipo para darle la formación a esos profesores que van a contar en su aula con un alumno ciego. Todos los que quieren hacer esa formación la hacen anualmente. Si te refieres a eso, anualmente la damos. Si te refieres a la formación para trabajar en ONCE como profesionales, no hay una formación previa. Una vez que te seleccionan, sí que te forman. No sé si te he contestado, Gabriela, bien o no a tu pregunta. Gracias, Carmen, porque preguntaba también, en este caso, a raíz de la pregunta, decía que qué experiencia tienen en la enseñanza de idiomas a personas con discapacidad visual. Vale, pues la enseñanza de idiomas, no, como has podido ver, no existe en las áreas de intervención de nuestro plan individual, no existe un área de idiomas. Es verdad que cuando hacemos cursos, los SET, estos que hablaba, esta experiencia de intercambio entre alumnado ciego o con discapacidad visual, sí que se han hecho experiencias de hacer un curso intensivo de inglés o hacer un intercambio, se ha favorecido, pero no tenemos profesionales en el equipo especialistas en idioma, porque entendemos que el idioma, como las matemáticas o otra área curricular, es una más que imparten en los centros y nosotros damos apoyo específico por la adaptación curricular que necesitan de acceso a la información, no específico de idiomas. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que estamos teniendo muchísimas felicitaciones en el chat por las aportaciones, por los recursos, por todo lo que le han mostrado. También pregunta Gerardo Alejandro González si habéis probado el material Lego Braille. ¿Perdón? Si habéis probado material Lego Braille. Lego. Sí. No puedo contestarle. ¿El Lego se refiere a las construcciones o es que no sé si es un programa específico, lo desconozco? Sí, no ha escrito ahora mismo. Sí, dice que hay un material especial de Lego Braille, está escribiendo, sí. Lo desconozco, lo siento, pero esa respuesta te la tendría que dar un maestro. No estoy capacitada para responderte. Sé que conozco programas en Braille que dan los maestros, pero en concreto ese me lo anoto para preguntarle de todas formas, ¿vale? Perfecto. También preguntan entre las cuestiones que respecto a la capacitación de los maestros que están en las escuelas regulares, si crees que existe una capacitación en la formación docente general sobre la atención a las personas con discapacidad visual. Pues esta pregunta es muy recurrente y verdaderamente la respuesta aquí es que sí y no. A ver, depende mucho de la sensibilidad, primero del centro. Hay centros que tienen ya una actuación global en el centro mucho más sensible a las discapacidades, por la dinámica del centro, porque es un centro que está en un barrio a lo mejor más humilde o yo qué sé, o más sensibilidad de los profesionales en programas de atención a la diversidad. Depende del centro y depende mucho de verdad de la motivación de cada profesor. Hay profesores que antes de saber que tienen un alumno, que les va a llegar un alumno en primaria ciego, llaman ellos a la 11 o me llaman y me dicen, Carmen, ¿qué puedo hacer? 3 meses antes de saber que el año próximo se va a incorporar un alumno y que están continuamente en contacto con nuestros profesores demandándole material, formación, que aprenden cursos, hacen cursos intensivos de braille en sus horas particulares de su casa con la máquina Perkin, y tenemos otros
que, bueno, esto es de la 11, yo voy a dar matemáticas o lengua y a mí el alumno ciego, venga, pues tú vienes de la 11, pues un alumno menos. Tenemos una diversidad muy grande en la sensibilidad del profesorado. Queda mucho por hacer aquí, yo creo. Pues por leer algunas de las preguntas, porque es verdad que tenemos muchas cuestiones, preguntaba Verónica Viturro que cuántas personas están atendiendo en este momento en la 11 y también preguntaba que es una pregunta que han hecho varias personas, ¿no? Si hay convenios con organizaciones latinoamericanas que funcionen de forma simultánea. Vale, a la primera pregunta. A ver, voy a contestar la segunda, la FOA. Vale, a nivel de convenio, la ONCE efectivamente creó una fundación para las personas que se llama FOAL, que es la Fundación ONCE para la Cooperación con Latinoamérica. Entonces, está intentando, de momento, ha empezado con poquitas cosas como entrega de material específico, ayudas de baja visión, libros en braille, por colaboración con los países de Latinoamérica en la atención a los ciegos de allí. Entonces, hay una entidad dentro de la ONCE, a nivel de Madrid, de ONCE Dirección General, porque la ONCE ha crecido mucho y es muy grande, y entonces sí es verdad que hay ese interés de colaborar, incluso de exportar el modelo nuestro a Latinoamérica, pero no hay sedes creadas, está todo centralizado. Pero es verdad, por ejemplo, que hemos tenido alumnos adultos de la Universidad de Granada, por ejemplo, donde vienen en concreto de Colombia. Hace poco que he tenido una alumna de la universidad que ha venido a través de FOAL, de la colaboración con Latinoamérica de Madrid, y le hemos atendido, le hemos dado la adaptación de puesto de estudio y todo. Ahí queda también, esa es una ventana o una puerta que acaba de abrirse, realmente lleva muy poco tiempo. ¿Y qué número atendemos? Muy buena pregunta, porque esa da una idea de, en concreto, en Granada, que llevo 2 años trabajando en este centro de Granada, ahora mismo tenemos un total de 300 alumnos desde cero hasta universidad atendidos, diseminados en toda la provincia de Granada, donde se les da atención educativa de esta índole que he contado. En Murcia aproximadamente tiene el tamaño parecido a Granada y aproximadamente unos poquitos más, pero lo mismo, el tamaño del equipo de Murcia-Granada es muy similar. En ciudades más grandes, por supuesto, más. A nivel nacional, creo que es que te engañaría con el número a nivel nacional, pero hay un porcentaje entre adultos y niños, hay más de 70.000 personas afiliadas a ONCE a nivel nacional ahora mismo, que reciben apoyo y atención familiar, psicológica, de rehabilitación y demás. Gracias, Carmen. Voy a hacer algunas de las preguntas. Es verdad también que comentan, Carmen, a ver, de todas las felicitaciones que te están poniendo en el chat por la temática, por cómo la has expuesto y sobre todo por la manera, ¿no?, de contestarle. También indican que si tienes algún contacto, algún correo que les pueda indicar para que puedan escribirte, pues algunas personas quieren incluso pues, pedirte, ¿no?, el material, a pesar de que, como hemos dicho, esta conferencia ya sabéis que la tendréis ya a disposición en YouTube y que la podréis también visualizar posteriormente, pero es verdad que muchas personas están pidiendo pues, si tienes algún correo que quieras poner también a disposición para que puedan contactar, ¿no?, un poco por lo Sí, que estás también comentando. sí, por supuesto. Mi correo es C de Carmen, si queréis luego se lo paso, o te lo paso si quieres a ti, Isma, o bueno, ya digo, es fácil, es C de Carmen, T de Tristante, O de Ortiz, que son mis iniciales, @ 11 con letra minúscula ONCE, 11.es. Es bien sencillo y por supuesto que dentro de mi labor diaria de atención a las familias y al equipo y tal, puedo, en lo que pueda orientar, atender o compartir, o sin duda que estoy dispuesta y encantada de tender ese puente con los profesionales de México, de otros lugares. Y pues cogemos alguna pregunta más y ya no nos demoramos mucho porque tenemos también ahora las mesas. Preguntaba también María Cristina
es que si los egresados de la atención que has tenido hasta educación media, que cómo se han ido desempeñando en la universidad. Se refiere a alumnos ciegos, claro. Sí, ¿Cómo encuentran trabajo si ya son egresados, si ya han terminado la facultad? ¿Cómo la vida laboral, no? Un poco cómo les va. Bueno, pues aquí también queda mucho por hacer. Es verdad que ONCE ha hecho mucha labor a través de ONCE y su fundación por generar esa continuidad en el trabajo, en la vida laboral. Contamos con una adaptación al puesto de trabajo más allá, pero por eso yo decía antes que es muy importante la orientación educativa, vocacional, ajustada a las expectativas. Es obvio que buscamos la integración y la normalidad y la justicia social para este colectivo y estas familias, pero también es obvio que hay que contar con que un ciego no puede ser médico. Yo no iría a un avión donde pilotase una persona ciega o donde el médico que me tiene que diagnosticar y sea ciego. Vamos a ser realistas. Entonces, ajustar esas expectativas al mercado laboral, a los yacimientos de empleo y a las políticas sociales que favorezcan la integración de las personas con discapacidad es muy importante. También aquí queda mucho por hacer, pero sí es verdad que contamos con profesionales dentro de ONCE y por supuesto fuera, externos, grandes profesionales que son afiliados a ONCE y que desempeñan su función, su labor muy bien, como son investigadores, incluso profesores de la universidad o profesionales que lógicamente aquí cuenta mucho las actitudes con P, con C, la formación y también que la universidad o las entidades o las asociaciones tengan esa sensibilidad, ¿no? Para la adaptación al puesto de trabajo también. muchas gracias, Carmen. Voy a aprovechar porque tenemos varias preguntas. Decía Guadalupe López Álvarez de la ciudad de Juárez que si es posible resolver la falta de coordinación que existen entre muchas instituciones que dan servicio al sector público y privado por los intereses creados y que cuál ha sido la experiencia, ¿no?, que has tenido en España, si ha sido exitosa. Pues sí, efectivamente la coordinación es un caballo de batalla, yo creo, de todos los equipos o sea, dentro de los equipos y con los equipos externos, los que trabajamos en red. Es fundamental, de verdad, como decía antes, yo a veces me he cuestionado cómo es posible que este caso haya salido tan bien o por cómo hemos metido la pata, por Dios, que ahora el médico dice que sí recupera y nosotros le hemos tratado siempre como una persona que iba a perder la visión y que se iba a quedar ciego y le hemos metido el braille, o sea, hemos hecho cosas, vamos a ver, nos equivocamos todo. Entonces, es verdad que es muy importante. La experiencia es que también aquí tiene mucho que ver la actitud individual y personal, ¿eh? De verdad, porque la actitud de colaborar, coordinar y colaborar es un trabajo arduo, porque tú ves a una familia en tu despacho, cada maestrillo, se dice en España, tiene su librillo, le dices, te quedas bien, pero el trabajo luego es coger el teléfono y decirle, oye compañera, yo veo esto, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Les planteamos esto o lo otro? Y llegar a consensuar, coordinar, requiere de tiempo, de espacios, que tampoco nos dan mucho espacio las entidades, ni están los sistemas potenciando esa coordinación. Se habla, pero no hay mucho espacio. Entonces tienes que luchar con tu propia motivación de querer coordinarte, de salir de tu zona de confort para consensuar con los demás y luego fuera de tu horario muchas veces. Entonces no es fácil, pero yo creo que se van consiguiendo cositas, ¿no? Y que ahí es donde tenemos que cargar los profesionales de verdad. mm, a veces es más el trabajo indirecto que directo, si me lo permitís, de coordinación y de consenso más y de preparación más que el trabajo directo, mi Y opinión, vamos. ya, muchas gracias, Carmen. Y ya tendremos también la última cuestión de la que han planteado, porque como también tenemos las mesas, preguntaba también el doctor Manuel Ornelas Morales que si la capacidad cognitiva va evolucionando o no de la misma manera en una persona con discapacidad visual. Esta respuesta sería más propia de mi compañera querida Pilar, psicóloga con la que trabajo muy codo con codo, mi compañero Javier Checa en Murcia, que me ha formado 30 y tantos años de la mano, me ha enseñado mucho. Yo de ello he aprendido mucho porque trabajamos muy en equipo
Y lo que sí cada vez tenemos más claro es que el cerebro, eso los psicólogos, los doctores lo sabéis muy bien en psicología, es plástico, ¿no? Lo he dicho bien, la plasticidad del cerebro. Entonces, qué duda cabe que ayer o antes de ayer me sorprendió una noticia de que las mujeres que estaban sometidas a violencia de género le habían hecho pruebas en esa muestra médica donde su capacidad cerebral era menor que las que tenían una atención o no tenían esa desventaja, ¿no? Producida por la violencia. Qué duda cabe que yo creo que con el desarrollo, las capacidades de la familia, si formamos a la familia en capacitarles, en que tengan en cuenta que miren a su bebé aunque su bebé no les vea, que la voz de la madre sea calmada, que la voz de la madre sea segura, que crea un vínculo seguro con los padres desde el primer minuto, le va a dar a ese niño mucha más seguridad y mucha más y va a desarrollarse cognitivamente muchísimo mejor que el bebé, porque la madre está angustiada, es lógico y natural que esté, que no sepa qué hacer, porque no tenemos las madres un libro. La sociedad no nos enseña a ser madre. Y a ser madre de un niño ciego, menos. Y si el niño ciego no nos da feedback y no nos mira, y tú estás llorando todo el día porque mi hijo va a ver o no va a ver, o va a tener otro problema o no, es lógico que te despistes y estés perdida. Entonces, nosotros cargamos las tintas en la importancia de ese vínculo, de ese apego que vosotros defendéis muy bien los psicólogos que me habéis enseñado, para que la madre tenga ese contacto y desde luego sí podemos decir sin estudios concluyentes, que yo no lo he hecho, eso se encargan otros, que las madres que tienen un apego y un vínculo con los niños ciegos, el desarrollo del niño es mucho mejor que los niños que las madres o los padres han sabido menos tratarlo y han estado más desvinculados emocionalmente. No sé si contesta al doctor o no. Y muchas gracias, Carmen. La verdad es que mm, da mucho gusto, ¿no? Escuchar también, como tú decías, ¿no? Toda la experiencia que has tenido y sobre todo, pues si ves los comentarios, son todo de agradecimiento, ¿no? Porque es verdad que es un tema pues que la gran mayoría de las personas, ¿no? que nos están escuchando, aunque ahora es verdad que ya hay personas que se han tenido que ir a la otra sala, pero tenemos todavía ahora mismo 205 personas, ¿no? Y pues comparten, ¿no? Que de alguna manera o bien por algún familiar o bien porque es su ámbito profesional o porque como las mismas personas, ¿no? Pues sienten, ¿no? Esa necesidad de que es un tema pues muy interesante, ¿no? Y cuanto menos pues todavía todo lo que falta, ¿no? Y de nuevo pues darte, ¿no? Las gracias por tus aportaciones, por los recursos que has puesto a tu disposición. Pedían también de nuevo el correo, ya sabéis que podéis escribirle, como bien ha dicho Carmen, para cualquier cosa que queráis consultarle. Ya habéis visto que ella tiene una experiencia, ¿no? que ha puesto de manifiesto a lo largo de todo este tiempo. Y sobre todo, pues recordaros, ¿no? Como he puesto en el chat, que tenéis también, si queréis ver los paneles, los carteles, los pósteres que van a estar a disposición de las visualizaciones que podéis ver en la página del Congreso. Y también recordaros que vais a recibir una encuesta de satisfacción general de cómo ha ido el Congreso, para que por favor pues, la podáis también remitir y esa encuesta poder responder, porque nos permite el valorar, ¿no? Pues esos puntos fuertes y puntos débiles del recorrido que estamos teniendo en este segundo congreso, pues también pues, para tenerlo en cuenta para la tercera edición, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que valoraremos, ¿no? Que podáis también aprovechar y responder, ¿no? Os recuerdo que ahora tenemos las mesas en las que, como bien han dado comienzo de forma puntual a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde en el caso de España, la de formación docente, la eje 1, la que podréis entrar, la de eje 11, tecnologías para la inclusión, la eje 2, educación científica, y que posteriormente podréis acceder a la mesa eje 3 de políticas públicas, la mesa, en este caso eje 14, que es sobre ética, reconocimiento frente a la exclusión, marginación y discriminación, y como también tendremos posteriormente la presentación del libro. Pues muchas gracias, reitero de nuevo, Carmen, por tu tiempo, por tus aportaciones, por todo lo que nos has indicado aquí, porque la verdad es que ha sido muy enriquecedor y da gusto, ¿no? El poder tener, ¿no? y compartir estos momentos. Y sobre todo, pues dar también las gracias a todas las personas
que han estado aquí escuchando y aunque como bien decías, ¿no, Carmen? Que da la sensación de que no tenían, ¿no? Pero has llegado a tener hasta 280 largas personas que estaban ahí al otro lado, ¿no? Escuchándote y eso también es fruto, ¿no? De que era un tema muy interesante, la verdad, y también de cómo lo has estado aplicando. Pues muchas gracias y como digo, pues continuamos en las siguientes mesas. Pues Un abrazo. muchísimas gracias a todos. Me gustaría ver esos comentarios que hablando no me ha dado tiempo. Supongo que se quedarán o si me puedo desconectar y puedo verlo, me gustaría de verdad ver esos comentarios que siempre te vienen un poquito bien, ¿no? También. Muchas gracias a ti, Isma, gracias a todo el Congreso y por supuesto a los participantes por haberme escuchado. Gracias y que acabe muy bien el Congreso. Pues como he Saludos. dicho, te mandaré los comentarios, Carmen, Sí, por favor. y muchas gracias y que Te agradecería tengáis, que me los enviaras por correo de la forma que, ¿vale? sí, sí, Gracias y muy buen día y muy, muy buen congreso. Muy buen final. Chao. muchas gracias, buena Gracias. jornada, hasta luego, Adiós. adiós, Adiós. adiós. Adiós.